Bueno, en realidad sí está bien estandarizado, pero hay varias tendencias, digámoslo así, ¿sí? Digamos, los europeos son más flexibles, los americanos son más rígidos en anticoagularlos, por lo menos mes y medio. Por eso ves que algunos estudios han dejado DOAX o inclusive warfarina en Estados Unidos en estos pacientes, pero son regulaciones diferentes en cada país o en estas áreas. Nosotros y la tendencia actual es terapia dual por 45 días al menos, haces un eco transesofágico luego y ya luego lo puedes dejar inclusive sin antiagregación, ¿vale? Solo antiagregación, así es. Igual recientemente salió un consenso de expertos de Urine Intervention, en donde te dice como algunos puntos a tener en cuenta de cuál paciente puede considerarse mejor dejarlo anticoagulado, doble antiagregación, hasta cuándo extenderlo. Hay un consenso de eso y hay una grafiquita bastante didáctica de qué terapia escoger en cada uno de los pacientes. Y una anotación adicional es que pacientes que no han tolerado la terapia dual después del implante, en el estudio Evolution, algunos de estos pacientes fueron dejados solos con aspirina y en una porción pequeña inclusive sin nada. Quería preguntarte, hablaste mucho del tema o un poco acerca del tema de aislamiento, cierre de auriculilla después de aislamiento de venas pulmonares. En este campo, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Prefieren hacerlo inmediatamente después del aislamiento o prefieren hacerlo un mes, 2 meses? ¿Cuánto esperan? Y si es así, ¿qué precauciones tienen durante el implante en este tipo de pacientes? Bueno, es muy interesante la pregunta. Actualmente, los pacientes que reciben terapia de ablación por fibrilación auricular llegan a tener una amputación eléctrica o un aislamiento total de la orejuela izquierda, y esto conlleva a un elevado riesgo de formación de trombo, a pesar de la terapia de anticoagulación. El porcentaje de pacientes que hemos observado en nuestro centro que llega a tener una amputación total eléctrica de la orejuela izquierda viene siendo del 15 al 20%. Y estos pacientes son pacientes que, a pesar de la terapia de ablación, necesitan terapia de anticoagulación oral. Y antes de evaluarlos para el cierre de orejuela, hablamos con el paciente, porque ¿qué es lo que sucede en estas condiciones? Son pacientes que, a pesar de que se vaya a hacer cierre de orejuela izquierda, van a requerir todavía tratamiento de anticoagulación oral. La situación en estos casos es, si se cierra la orejuela izquierda, va a ser no por un evento de hemorragia asociada a anticoagulación, sino por un elevado riesgo de embolia cerebral asociada a eventos de formación de trombos. Entonces, son pacientes que deben de estar dispuestos a continuar con terapia de anticoagulación en estos casos, a pesar del cierre de la orejuela, porque es una de las situaciones especiales que en estos pacientes, en esta población, se va a hacer el cierre de la orejuela sin suspender la terapia de anticoagulación. Y entonces lo que hacemos es, el departamento de electrofisiología lleva a cabo el estudio electrofisiológico, lleva el seguimiento de los pacientes, y una vez que en consulta se dan cuenta que está formando mucho humo en la aurícula izquierda a pesar de buena terapia anticoagulación, entonces nos lo refieren a nosotros y prácticamente en 7 días el paciente ya tiene el cierre de la orejuela. Muy bien, muchas gracias. No. Esa es una pregunta muy interesante porque si hay paciente, el cierre de foramen oval
son pacientes que la única indicación del cierre de foramen oval es que no tenga una condición diferente o toda de etiología determinada de embolia cerebral o de accidente cerebrovascular que condicionen la embolia cerebral. Si el paciente tiene FA y foramen oval permeable, se hace el cierre de la orejuela, pero no se cierra el foramen oval. Y el foramen oval, como es muy anterior, va a ser casi imposible llegar a la orejuela con los catéteres y por ende tenemos que puncionar obligadamente en la parte posterior. De lo contrario, no vamos a llegar a la orejuela y podemos estar hasta 2 horas y no vamos a lograrlo por la anatomía propia del paciente y la morfología de los catéteres. Entonces, si el paciente tiene indicación para cierre y suspender la terapia de anticoagulación con foramen oval permeable, vamos a hacer el cierre con una nueva punción y a dar seguimiento. Si a pesar de eso el paciente desarrolla una embolia isquémica y tiene un foramen oval permeable, pero el paciente tiene fibrilación auricular, no está indicado el cierre del foramen oval. Sigue siendo terapia de anticoagulación en estos casos. Ya, absolutamente de acuerdo con el doctor. Así es, y idealmente se debe hacer otra punción, porque una punción tan anterior, a menos de que tengas un chicken wing retroflexión con una angulación mayor de 100 grados, de 90 grados de la parte proximal de la auriculilla, de resto no te va a servir. Adicionalmente, el 75% de los pacientes que van a cierre auriculilla tienen una anatomía más favorable para una punción inferior y posterior. Así es. Sí, claro. Con respecto al foramen oval, una primera cosa es que el foramen oval está indicado para recurrencia de stroke, o sea, no es una indicación de prevención primaria de stroke, sino que es siempre que haya tenido un stroke recurrente. Y estos pacientes en general, los que nosotros hacemos para orejuela, son pacientes añosos. Cuando uno analiza el ROP score, que es el score que se analiza para ver realmente cuál es el riesgo de que un paciente que tuvo un stroke haya sido por foramen oval, en general todos estos pacientes ya están con un punto de corte muy bajo y no tienen indicación de cerrar el foramen oval, ya por el solo hecho de que tienen un score en general, un ROP score muy bajo. Y con respecto a la punción transeptal, yo al principio cuando empezaba la práctica orejuela, lo escuché mucho a Horst Sieber defender muchísimo al principio de que siempre que uno tenía un foramen oval permeable había que hacer una segunda punción por esto que vos estás comentando, y después lo escuché decir con el tiempo de que él había cambiado esa posición y que antes aconsejaba punzar y hoy en cambio si tiene un foramen oval permeable intenta hacer el procedimiento y en el 90% de los casos es exitoso. Yo tengo experiencia de 3 casos en los cuales había foramen oval permeable. En uno fue muy difícil, que fue proctorizando a un grupo de electrofisiólogos que habían hecho la ablación a través del foramen oval, y en 2 resultó muy fácil. Entonces yo lo que suelo hacer es, si pasa a través del foramen oval, lo que hago es pasar la cuerda J despacito, y si veo que se alinea coaxialmente a la orejuela, ya directamente continúo el procedimiento por el foramen oval. Pero creo que por ahí ese puede ser un truco, no de entrada a ir a la punción, a una segunda punción, sino intentar inicialmente. Sí, ahí es interesante el comentario que hace el doctor, puesto que entre más anterior sea la punción, va a ser más complejo que lleguemos, sobre todo cuando son centros de poca experiencia. Centros de más experiencia puede haber técnicas, inclusive ya hay introductores flexibles que se pueden utilizar para guiar entonces el camino hacia la aurícula izquierda. Pero bueno, eso ya se da con la experiencia. Lo recomendable, lo que nosotros seguimos haciendo es hacemos la punción, y el caso de que, como dice el doctor, los pacientes que llegan con nosotros para cierre foramen oval son pacientes que ya se salen de la indicación, son pacientes arriba de 70, 75 años que tienen otras indicaciones y que no es la indicación para el cierre de foramen oval. Pablo, yo creo que es un maravilloso comentario el que haces. Sin embargo, también recomendaría tener cierta precaución, sobre todo cuando uno es un equipo que recién comienza con la terapia, ¿no? Porque si tenés una punción muy anterior,
Eventualmente, con tu experiencia, independiente de la anatomía, eventualmente la cierra fácil. Pero si es un operador que está empezando, eventualmente una punción muy anterior le va a costar un montón de trabajo y se va a demorar mucho más en un implante que puede ser sencillo con una punción adecuada.